¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Por favor. Micaela, ¿cuál es la condición hoy del sector docente universitario en términos salariales? ¿Cuál es el planteo o el reclamo que están haciendo y por el cual están pidiendo la apertura de esas negociaciones paritarias? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo salarial que ya fue firmado hace alrededor de un mes y medio para buena parte del 2022, es decir, hasta un mes de septiembre. El problema que tenemos es que, como ustedes saben, en el último mes se ha disparado el índice de inflación, está previsto que también ocurra similar para el mes que estamos en curso, y esto se suma a una situación que es un retraso salarial que nosotros traemos ya desde hace algunos años y que se sigue acumulando periodo tras periodo. ¿Calculado en qué porcentaje o en qué valores, Micaela, ese retraso? Bueno, en realidad eso depende el periodo que cada uno tome y evidentemente cada mes eso se va modificando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mes de marzo tuvimos uno de los aumentos del periodo que se contempló para el 2022, un aumento del 13%, dentro de las 4 cuotas que se habían contemplado para este año. El problema es que eso, también hubo un 6.7% de inflación, es decir, que todos los meses eso se va modificando. Entonces, nosotros lo que estamos, tratando de visibilizar es que nosotros en el 2018, por ejemplo, hemos tenido una pérdida grande del salario. En el 2019 algo se pudo compensar de eso. El problema es que en el 2020 otra vez volvimos a quedar retrasados, especialmente después de que no se nos pagara la cláusula gatillo que se había acordado con el gobierno anterior en el año 2019. En el 2020 se nos paga menos de esa cláusula gatillo y además se pone esa cláusula gatillo como parte del acuerdo salarial 2020, pese a que en realidad era parte del acuerdo salarial 2019. Y en el 2021 quedamos medio empatados. El problema es que eso se va arrastrando, ¿no? Cada uno de los retrasos, año tras año, se va arrastrando. Entonces, en realidad uno puede... Pero me imagino, Micaela, que cuando llega el momento de la discusión, tendrán que, a ese retraso, que puede ser más, menos, según el recorte que uno haga, le van a poner un número. Claro, nosotros cuando lo discutimos esto, en la discusión de marzo, de la paritaria salarial, estábamos alrededor de entre un 15 y un 20% de atraso salarial. Esto no fue contemplado en el acuerdo, solamente se puso estas 4 cuotas que llegaban al mes de septiembre con un 44% de aumento, para una revisión y una nueva discusión en el mes de septiembre. Esto ya no va a compensar ni siquiera el empate con la inflación para el año 2022 por lo que hemos visto. Ya en el primer trimestre nosotros hemos perdido un 3.7% con la inflación. Todavía falta ahora la inflación del mes de abril, que claramente se está hablando de entre un 5 y un 6% de inflación. Claro. Es decir, nosotros arrastramos y además ahora ni siquiera se va a poder compensar la inflación. Claro. Eso es lo que nosotros queremos discutir. Micaela, ¿qué cantidad de afiliados tiene el sindicato docente aquí en la región? Nuestro sindicato tiene alrededor de 1.100 afiliados en la Universidad del Comahue, de unos 2.500 docentes que hay. ¿Por qué la otra mitad no está afiliado? Bueno, eso es una discusión larga. Nosotros tenemos una sindicalización que tiene unos 40 años más o menos, a finales de los 80, post-democracia, es recién la sindicalización docente universitaria, es decir, un proceso más retrasado en relación a otras actividades. Porque hay una sensación del profesional que cuesta reconocerse como trabajador, ¿no? Los docentes universitarios somos generalmente profesionales de disciplinas que algunas tienen que ver directamente con la docencia, como los profesorados, pero otras no, ¿no? Abogados, ingenieros, contadores, economistas, etcétera. Y ese proceso de sindicalización, de reconocimiento en términos de trabajadores y trabajadoras, siempre ha sido un tema con cierta dificultad, pero en estos 40 años se ha, avanzado en el proceso de sindicalización y de creación de las asociaciones. De hecho, se inician como asociaciones, si uno mira cómo se llaman los gremios de finales de los 80, que es el caso de ADU, se llaman asociaciones, ¿no? No se llaman unión, ni sindicato,
mi gremio, ¿no? Claro. Justamente un poco por esta idea de los profesionales. Pero bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo y cada vez bueno, pero aún así, fíjate, es más importante. Por lo que me decís, aún así ni siquiera la denominación de asociación ha logrado captar también al resto de esa plantilla de docentes que hoy tiene la Universidad del Comahue. A nivel nacional me llama la atención otra circunstancia, y es que no solamente tenés una CONADU y una CONADU histórica, sino que hay una media docena de sindicatos que agrupan a los docentes de las universidades de todo el país. Y es uno de los colectivos más grandes que hoy dependen del Estado nacional, el de los docentes universitarios. Esa dispersión gremial que existe, ¿dificulta la negociación por el tema salarios para este año? ¿Cuál es tu mirada respecto de ese tema, Micaela? Sí, generalmente cualquier desunión en el ámbito de los y las trabajadoras, por supuesto que no ayuda a tener una posición de mayor fortaleza frente al empleador en la discusión. Esto es una temática que se da en el mundo entero, ¿no? En el movimiento obrero, sobre todo en países donde eso está, digamos, los sindicatos son o por empresas, en vez de por actividad. En Europa esto está muy discutido. En el caso de, en general ha habido desuniones, pero la idea del sindicato por actividad ha sido importante justamente para no atomizar, ¿no? los espacios de discusión gremial y que eso le quite fortaleza. En el caso de los docentes universitarios, nosotros en realidad, si bien hay, como vos decís, media docena de federaciones, lo cierto es que en realidad hay algunas que son un poco, no tienen realmente una representación importante. En realidad hay dos federaciones que son CONADU y CONADU Histórica, que se llevan alrededor del 90% de los afiliados de todo el país. El resto son un poco testimoniales o de alguna rama específica, ¿no? Uh-huh. Hay un sindicato que tiene que ver con la Universidad Tecnológica Nacional y nada más. Hay un sindicato que tiene que ver con un sector de los preuniversitarios, es decir, de las escuelas secundarias que dependen de las universidades nacionales y nada más. Y CONADU y CONADU Histórica efectivamente componen la mayoría casi absoluta de la docencia universitaria. Uh-huh. Pero creo que la mayor dificultad no viene por ahí para la hora de la discusión. Creo que la mayor dificultad es, en este caso, en el momento es la coyuntura, entiendo yo, político-económica en términos de la discusión que hay con el Fondo Monetario Internacional, con el acuerdo que se llevó adelante con el Fondo Monetario, y la discusión que siempre hay sobre las inversiones o los gastos dentro de la universidad, ¿no? Nosotros, como vos decías, somos el sector de empleados estatales más grande dentro del Estado Nacional. Entonces, claro, eso es un número importante dentro del presupuesto, y el presupuesto para las universidades es un presupuesto importante. Entonces, en una discusión sobre equilibrio fiscal o sobre reducir este déficit fiscal o gasto público, claro, las universidades somos un lugar donde nos ponen enseguida el ojo para una posibilidad de recorte o de ajuste. Entonces, me parece que un poco esa es la pelea, no se ceda ante esas presiones del Fondo Monetario de retocar los números del sector público, especialmente lo que se referido a la educación. Micaela, tienen el pedido está planteado de reapertura de la mesa salarial. ¿Tienen alguna fecha de inicio o todavía no hay ninguna precisión en ese sentido? No, nosotros hemos ya presentado la semana pasada las notas formales, hemos hecho manifestaciones públicas, estamos en el medio de la campaña. Pero hay fecha para esa mesa de discusión. No hay fecha. No. Nosotros el viernes tenemos plenario nacional de CONADU Histórica y si no hay convocatoria para el día viernes, vamos a discutir en ese plenario seguramente la posibilidad del inicio de medidas de fuerza. ¿A partir de cuándo? De la semana próxima. No digo a partir de, porque no significa que sean varias jornadas. Puede ser un paro de 24 horas, puede ser paro de 48 horas. Esto es parte de lo que se va a discutir en la semana en las distintas asambleas de los sindicatos. Gracias por estos minutos, Micaela, muy amable.